La fundación y la monarquía romana. La historia de Roma comienza con una de las leyendas más fascinantes de la antigüedad, la leyenda de Rómulo y Remo. Esta narración mítica ha sido transmitida a través de los siglos, marcando el inicio de una de las civilizaciones más poderosas de la historia. Según la tradición, Rómulo y Remo fueron gemelos nacidos de la princesa Rea Silvia, quien era descendiente del dios Marte. La historia sostiene que su madre fue violada por el rey Amulio, quien, temiendo que los gemelos pudieran reclamar el trono, ordenó su muerte. Sin embargo, los niños fueron salvados por una loba, que los amamantó y cuidó en una cueva llamada la Cueva de la Loba, en el Monte Palatino. Finalmente, fueron encontrados y adoptados por un pastor llamado Faustulo. Cuando los gemelos crecieron, descubrieron su verdadera identidad y decidieron vengar la injusticia que había cometido Amulio. Derrocaron al rey y restauraron el trono de Numitor, abuelo de los gemelos. Después de este triunfo, Rómulo y Remo decidieron fundar una nueva ciudad en el lugar donde habían sido rescatados, en las colinas de la región del Tíber. Este acto marcaría el comienzo de la ciudad de Roma, una civilización destinada a convertirse en una de las más grandes del mundo antiguo. La ciudad de Roma fue fundada en el año 753 a.C., sobre un terreno rodeado de 7 colinas: el Palatino, el Aventino, el Capitolino, el Quirinal, el Viminal, el Esquilino y el Celio. Estas colinas no solo proporcionaban una ubicación estratégica para la defensa de la ciudad, sino que también facilitaban su expansión a lo largo del tiempo. Roma se estableció como un pequeño asentamiento, pero con una ubicación privilegiada para el comercio y la interacción con otras tribus de la región. En cuanto al gobierno de Roma, la ciudad fue inicialmente gobernada por una monarquía. Rómulo, el líder más destacado de la fundación de Roma, se convirtió en su primer rey. Bajo su reinado, se establecieron las bases para el futuro crecimiento de Roma, consolidando su poder y extendiendo su influencia. Uno de sus principales logros fue la integración de diversas tribus latinas y sabinas en la ciudad. Para asegurar la cohesión social y la cooperación entre los distintos grupos, Rómulo organizó una asamblea en la que los ciudadanos podían participar en la toma de decisiones. Este primer paso hacia la organización política de la ciudad sería uno de los pilares de la futura República Romana. Tras la muerte de Rómulo, Roma fue gobernada por una serie de otros 6 reyes, cada uno de los cuales dejó una marca significativa en el desarrollo de la ciudad. El segundo rey, Numa Pompilio, se destacó por su enfoque en la paz y la religión. Numa alejó a Roma de las constantes campañas militares que habían caracterizado el reinado de Rómulo y centró su atención en la organización religiosa de la ciudad. Durante su mandato, se institucionalizaron los cultos y los ritos religiosos, lo que permitió una estructura espiritual sólida que perduraría durante siglos. Numa también introdujo el calendario romano, ajustando el tiempo a los ciclos agrícolas y religiosos, lo que ayudó a organizar la vida social de los romanos. El tercer rey, Tulo Hostilio, fue todo lo contrario a Numa en términos de enfoque. Tulo se centró en la expansión territorial y la consolidación del poder militar romano. Bajo su mandato, Roma libró una guerra decisiva contra la ciudad de Alba Longa, un importante rival en la región. La victoria sobre Alba Longa marcó el comienzo de la expansión romana, lo que consolidó el poder de Roma en la península itálica. A través de esta victoria, Roma absorbió a los habitantes de Alba Longa, lo que permitió el crecimiento de su población y el fortalecimiento de su ejército.
Ancomarcio, el cuarto rey, continuó la expansión territorial, construyendo infraestructuras como el primer puente sobre el río Tíber, que mejoró las comunicaciones y el comercio. Además, las reformas que implementó ayudaron a integrar a las tribus vecinas, consolidando la influencia romana en la región. Tarquinio Prisco, el quinto rey, se centró en mejorar la capacidad militar de Roma mediante la reorganización de las legiones y la introducción de nuevas tácticas de combate. También fue responsable de la construcción del Circo Máximo, un enorme espacio de entretenimiento donde los romanos podían disfrutar de competiciones y eventos públicos. Durante su reinado, también se construyó la Cloaca Máxima, un sistema de alcantarillado avanzado para la época que mejoró la salubridad y la infraestructura urbana de Roma. El sexto rey, Servio Tulio, fue uno de los monarcas más destacados de la historia romana. Implementó reformas constitucionales que reorganizaron la sociedad romana y establecieron nuevas divisiones administrativas. Estas reformas sentaron las bases para una estructura política más eficiente y equitativa, lo que permitió a Roma crecer tanto en poder como en influencia. Además, Servio Tulio construyó la muralla serviana, una fortificación que reforzó las defensas de la ciudad, protegiéndola de posibles invasiones. El séptimo y último rey de Roma, Tarquinio el Soberbio, gobernó de manera tiránica, lo que provocó un descontento generalizado entre la población. Su abuso del poder y su actitud despótica desencadenaron una revuelta popular que resultó en su expulsión del trono. Este evento marcó el fin de la monarquía en Roma y dio paso a la República Romana. Así, a través de los primeros 7 reyes, Roma fue transformándose de un pequeño asentamiento en una ciudad que sentaría las bases para el futuro imperio romano. Las reformas políticas, militares y sociales de estos monarcas fueron cruciales para la evolución de Roma, que pronto dejaría atrás su monarquía para comenzar una nueva era como república. La transición hacia la República Romana. La historia de Roma dio un giro trascendental con la caída de la monarquía, un proceso que estuvo marcado por la tiranía del último rey romano, Tarquinio el Soberbio. Durante su reinado, Tarquinio gobernó con mano de hierro, despreciando los derechos de los ciudadanos y utilizando el poder para su beneficio personal. Su gobierno, caracterizado por la opresión y la violencia, sembró un gran descontento entre el pueblo romano. Uno de los episodios más notorios de su reinado fue el abuso de poder de su hijo, Sexto Tarquinio, quien violó a Lucrecia, una mujer noble romana. Este acto desató una rebelión que se extendió rápidamente por toda la ciudad. Lucrecia, devastada por el abuso y la humillación, se suicidó, lo que provocó una ola de indignación entre los romanos. El noble Lucio Junio Bruto, al enterarse de la tragedia, lideró una revuelta contra Tarquinio el Soberbio, exigiendo su destitución. La rebelión culminó con la expulsión de Tarquinio y el fin de la monarquía romana en el año 509 a.C. Este evento marcó un hito crucial en la historia de Roma, ya que puso fin a la monarquía y dio paso a un nuevo sistema de gobierno, la República Romana. Con la caída de la monarquía, los romanos establecieron una república en la que el poder no residía en un solo individuo, sino en un sistema representativo basado en la elección de magistrados. Los magistrados eran elegidos anualmente por los ciudadanos para ocupar cargos de gobierno y su poder era limitado por la ley. El Senado, compuesto por los miembros más poderosos de la sociedad romana, jugó un papel central en la toma de decisiones políticas, aunque los cónsules, los principales magistrados,
tenían el poder ejecutivo. La creación de este sistema representativo garantizó que Roma se alejara de la tiranía y evolucionara hacia un gobierno más equilibrado, pero también trajo consigo una serie de conflictos internos. Uno de los aspectos más importantes de la República Romana fue la lucha por el poder entre las diferentes clases sociales. La sociedad romana estaba dividida principalmente en dos grupos: los patricios y los plebeyos. Los patricios eran las familias aristocráticas, mientras que los plebeyos eran el pueblo común. Aunque los patricios ocupaban la mayoría de los cargos políticos y tenían el control del Senado, los plebeyos representaban una gran parte de la población y comenzaron a exigir más poder y derechos. Esta lucha entre las clases se conoció como la lucha de las órdenes. Los plebeyos querían una mayor participación en el gobierno y el acceso a los cargos políticos. Para lograrlo, se organizaron y formaron una asamblea popular, conocida como la Asamblea de los Plebeyos, que les permitió elegir a sus propios representantes, los tribunos de la plebe. Estos tribunos tenían el poder de vetar decisiones del Senado y proteger a los plebeyos de posibles abusos de los patricios. Las tensiones entre estas dos clases culminaron en una serie de reformas, como la creación de las ley de las 12 tablas en el año 450 a.C., que estableció un código legal escrito, y la Lex Hortensia en 287 a.C., que permitió que las decisiones de la asamblea plebeya se aplicaran a todos los ciudadanos, patricios y plebeyos por igual. Mientras tanto, Roma experimentaba un proceso continuo de expansión territorial. Las guerras de expansión fueron una característica central de la República Romana. Entre las más importantes se encuentran las guerras samnitas, que fueron una serie de conflictos bélicos entre Roma y los samnitas, un pueblo del sur de Italia. Las guerras samnitas fueron cruciales para la expansión romana en Italia. En ellas, Roma demostró su capacidad militar y su determinación para expandir su territorio. A través de estas guerras, Roma logró la conquista de la región de Campania y otras áreas del sur de Italia, consolidando su dominio en la península itálica. Sin embargo, las guerras más emblemáticas de la República Romana fueron las guerras púnicas, una serie de 3 conflictos que enfrentaron a Roma contra Cartago, una potencia comercial y naval ubicada en el norte de África. La Primera Guerra Púnica, 264 a 241 a.C., comenzó por el control de Sicilia, una isla estratégica en el Mediterráneo. Tras una larga lucha, Roma logró la victoria y obtuvo el control de Sicilia, marcando el comienzo de su expansión en el mundo mediterráneo. La Segunda Guerra Púnica, 218 a 201 a.C., fue mucho más dramática y peligrosa para Roma. El general cartaginense Aníbal Barca llevó a su ejército, incluidos elefantes de guerra, a través de los Alpes, sorprendiendo a los romanos. Aníbal logró una serie de victorias espectaculares, como la famosa batalla de Cannae en 216 a.C., donde las fuerzas romanas sufrieron una de las derrotas más grandes de su historia. Sin embargo, la resiliencia de Roma y su capacidad para reclutar y entrenar nuevas tropas finalmente les permitió derrotar a Aníbal, y la guerra culminó con la victoria romana. Esta victoria consolidó a Roma como la principal potencia militar en el Mediterráneo. La Tercera Guerra Púnica, 149 a 146 a.C., fue el último capítulo de este enfrentamiento. Roma, temiendo el renacer de Cartago como una amenaza, decidió destruir la ciudad.
Tras un largo asedio, Cartago fue finalmente destruida, y sus habitantes fueron exterminados o vendidos como esclavos. La victoria en las guerras púnicas permitió a Roma asegurar el control de vastas regiones del Mediterráneo y sentó las bases para su transformación en un imperio. Así, la transición de la monarquía a la República Romana marcó el comienzo de un periodo de grandes desafíos y cambios para Roma. La lucha por el poder entre las clases sociales, el establecimiento de un sistema republicano y las guerras de expansión sentaron las bases para lo que sería una de las civilizaciones más influyentes de la historia: la crisis y las guerras civiles de la República Romana. La República Romana, que durante siglos había sido el pilar de la expansión y el dominio de Roma, comenzó a enfrentar una serie de crisis internas que pusieron en peligro su estabilidad. Las tensiones sociales, las luchas políticas y las ambiciones de poder de varios líderes llevaron a la República a un estado de inestabilidad que culminó en una serie de guerras civiles. La lucha entre las distintas facciones sociales y políticas, junto con la incapacidad de las instituciones republicanas para adaptarse a los cambios, provocó una serie de eventos que transformaron Roma de una república en un imperio. Una de las primeras manifestaciones de esta crisis interna fue la lucha de los hermanos Graco, Tiberio y Cayo Graco, dos tribunos de la plebe que intentaron llevar a cabo reformas sociales y agrarias para aliviar la creciente desigualdad entre las clases sociales. Roma experimentaba una creciente concentración de tierras en manos de las élites, lo que empobrecía a los plebeyos, muchos de los cuales, tras servir en el ejército, se encontraron sin tierras y sumidos en la pobreza. Tiberio Graco propuso una reforma agraria que limitaba el tamaño de las propiedades terratenientes y redistribuía tierras a los ciudadanos más necesitados. Su reforma, sin embargo, encontró una feroz oposición de los patricios y senadores, quienes temían perder poder y riquezas. La situación se tornó violenta, y en el año 133 a.C., Tiberio fue asesinado por sus oponentes políticos. Cayo Graco, su hermano, continuó con las reformas propuestas por Tiberio, pero su intento de redistribuir tierras y dar poder a la plebe provocó aún más disturbios. Los senadores y las clases altas, que veían en Cayo un líder populista, se levantaron contra él. En el año 121 a.C., Cayo fue asesinado por las fuerzas del Senado, lo que marcó el fin de los Graco y la demostración de la creciente polarización política y social en Roma. Las reformas que los hermanos Graco intentaron implementar no lograron superar la resistencia de las élites, pero sentaron un precedente de lucha entre las clases sociales. A medida que la crisis social y política se intensificaba, la República se encontraba también en medio de una serie de conflictos externos. La llamada Guerra Social, 91-88 a.C., fue un conflicto entre Roma y sus aliados italianos, que exigían la ciudadanía romana y los derechos políticos que ésta confería. Durante siglos, Roma había mantenido una red de alianzas con las ciudades italianas, pero los aliados italianos comenzaron a sentirse marginados y decidieron rebelarse en busca de la igualdad de derechos. La guerra fue larga y costosa, pero finalmente, Roma ganó y otorgó la ciudadanía a los pueblos italianos, consolidando así su control sobre toda la península itálica. Sin embargo, esta victoria también dejó a la República más dividida y con un ejército más poderoso, lo que tuvo consecuencias a largo plazo. En este contexto de agitación política, emergió una figura que cambiaría el curso de la historia de Roma: Julio César.
Nacido en una familia patricia, pero de origen modesto en términos de poder político, César utilizó su inteligencia, su habilidad estratégica y su ambición para ascender rápidamente en la vida política romana. A través de su destacada carrera militar, especialmente en la conquista de las Galias, ganó gran prestigio y poder, lo que lo convirtió en uno de los generales más populares de Roma. César formó parte del primer triunvirato, una alianza política con Pompeyo y Craso, dos de los hombres más poderosos de Roma. Este triunvirato, aunque inicialmente fue una alianza exitosa, pronto se deterioró debido a las ambiciones personales de cada uno de sus miembros. La rivalidad entre César y Pompeyo se intensificó, y tras la muerte de Craso en 53 a.C., la lucha por el poder entre ambos se convirtió en inevitable. El enfrentamiento entre César y Pompeyo culminó en una guerra civil en 49 a.C., cuando César cruzó el Rubicón, un acto simbólico de desafío a la autoridad del Senado romano y de Pompeyo. Al cruzar el Rubicón, César pronunció la famosa frase: «La suerte está echada. Alea iacta est», lo que significaba que no había vuelta atrás. La guerra civil fue breve pero decisiva. Pompeyo fue derrotado y asesinado, y César emergió como el líder absoluto de Roma. Aunque inicialmente César fue nombrado dictador, un título que le otorgaba poder absoluto, su gobierno no estuvo exento de controversia. Sus reformas políticas y sociales, que incluían la redistribución de tierras y la expansión del Senado, fueron vistas por algunos como una amenaza al tradicional sistema republicano. Sin embargo, su creciente poder y su concentración de autoridad le valieron enemigos dentro de la élite romana. En 44 a.C., Julio César fue asesinado por un grupo de senadores liderados por Casio y Bruto, quienes temían que César se hubiera convertido en un dictador perpetuo y amenazara las libertades de la República. La muerte de César sumió a Roma en otro periodo de caos, con una nueva serie de luchas por el poder. Su heredero adoptivo, Octavio, más tarde conocido como Augusto, y sus aliados, Marco Antonio y Lépido, formaron el segundo triunvirato para vengar la muerte de César y consolidar su poder. Sin embargo, las tensiones entre Octavio y Marco Antonio, que se intensificaron debido a la rivalidad personal y política, culminaron en la famosa batalla de Actium en 31 a.C. En este enfrentamiento naval, Octavio derrotó a las fuerzas de Marco Antonio y Cleopatra, la reina de Egipto, quien también se había aliado con él. Marco Antonio y Cleopatra se suicidaron, y Octavio se convirtió en el único gobernante de Roma. La victoria de Octavio en Actium marcó el fin de las guerras civiles y la disolución de la República Romana. En el año 27 a.C., Octavio recibió el título de Augusto, lo que marcó el comienzo del Imperio Romano. Con la ascensión de Augusto, Roma pasó de ser una república en crisis a un imperio bajo el control de un emperador, poniendo fin a siglos de lucha por el poder y dando inicio a una nueva era de estabilidad política y expansión territorial que perduraría por siglos. Así, la crisis y las guerras civiles de la República Romana sentaron las bases para la transformación de Roma en un imperio. El ascenso de figuras como Julio César y Octavio, junto con el fin de la República, redefinieron la historia de Roma y cambiaron el rumbo del mundo antiguo. El Imperio Romano y sus dinastías. Con la ascensión de César Augusto en 27 a.C., Roma pasó de ser una república a un imperio. Este cambio radical trajo consigo nuevas estructuras de poder, unificación administrativa y territorial, y una era de prosperidad que moldearía el futuro de la antigua Roma.
La dinastía Julio-Claudia, que comenzó con el propio Augusto, marcó los primeros años del Imperio Romano, durante los cuales se consolidó el poder imperial y Roma se expandió más allá de sus fronteras conocidas. Los emperadores de esta dinastía jugaron un papel crucial en la historia de Roma, estableciendo bases para una estructura política que perduraría siglos. La dinastía Julio-Claudia y su impacto. El primer emperador romano, Augusto, reformó profundamente el gobierno romano, aunque mantuvo la fachada de las instituciones republicanas, como el Senado. En la práctica, el poder real estaba en manos del emperador. Augustus creó un sistema de gobierno que combinaba elementos republicanos con estructuras monárquicas. Bajo su reinado, Roma vivió un periodo de paz interna conocido como la Pax Romana, paz romana, que permitió a la economía florecer, la infraestructura crecer y el imperio expandirse. La centralización del poder en la figura del emperador marcó el fin de las luchas internas que caracterizaron los últimos días de la República, estableciendo una estabilidad que sería fundamental para el futuro de Roma. Los sucesores de Augusto, miembros de su propia familia o aliados cercanos, continuaron gobernando bajo la dinastía Julio-Claudia. Entre estos emperadores destacaron Tiberio, Calígula, Claudio y Nerón. El reinado de Tiberio fue relativamente estable, aunque marcado por su creciente desconfianza hacia el Senado y la aristocracia romana. Calígula, por otro lado, es recordado por su comportamiento excéntrico y su gobierno tiránico, lo que provocó su asesinato por parte de la Guardia Pretoriana. Claudio, a pesar de ser visto como un emperador débil, logró ampliar el imperio y realizó reformas administrativas significativas, incluido el inicio de la conquista de Britania. Nerón, el último emperador de la dinastía Julio-Claudia, es infame por su tiranía, su despilfarro y el incendio de Roma en el 64 después de Cristo, que destruyó gran parte de la ciudad. Tras su suicidio, la dinastía Julio-Claudia llegó a su fin. La Pax Romana y la expansión bajo Trajano y Adriano. A pesar de los problemas internos que enfrentó la dinastía Julio-Claudia, el Imperio Romano alcanzó su mayor extensión territorial bajo los emperadores Trajano y Adriano, ambos miembros de la dinastía Antonina, que siguió a los Julio-Claudios. Trajano, quien gobernó de 98 a 117 después de Cristo, fue uno de los emperadores más exitosos en términos de expansión territorial. Bajo su mandato, Roma alcanzó su máxima extensión territorial, con la anexión de Dacia, actual Rumanía, y la conquista de otras regiones del este y del norte de Europa. Trajano también impulsó importantes obras públicas, como la construcción del Foro de Trajano y la famosa columna que conmemora sus victorias. Adriano, sucesor de Trajano, adoptó un enfoque más conservador respecto a la expansión territorial. En lugar de continuar la política de conquistas agresivas, se centró en consolidar y asegurar las fronteras del imperio, construyendo monumentos como el Muro de Adriano en Britania, que marcaba la frontera norte del imperio. Adriano también promovió reformas en el sistema administrativo y judicial, buscando mejorar la eficiencia del gobierno imperial. La Pax Romana, que alcanzó su punto culminante bajo estos emperadores, permitió un periodo de estabilidad y prosperidad sin precedentes en la historia de Roma. Crisis interna y la división del imperio a pesar de la estabilidad lograda bajo emperadores como Trajano y Adriano. El Imperio Romano comenzó a enfrentar una creciente crisis interna hacia el final del siglo II después de Cristo. Las tensiones sociales, la creciente corrupción, la inestabilidad política y las invasiones externas pusieron en peligro la unidad del imperio.
Durante el siglo III, el imperio experimentó una serie de crisis militares y económicas, conocidas como la crisis del siglo III. Esta crisis estuvo marcada por la creciente fragmentación del imperio, con usurpadores y emperadores militares luchando por el control, lo que debilitó las fronteras y la cohesión interna. Para enfrentar estas crisis, el emperador Diocleciano introdujo una serie de reformas en el siglo IV, la más importante de las cuales fue la división del Imperio Romano en dos partes: el Imperio Romano de Occidente y el Imperio Romano de Oriente. Esta división fue inicialmente una estrategia administrativa para hacer frente a los problemas de tamaño y complejidad del imperio. Diocleciano gobernó la parte oriental, mientras que un coemperador gobernaba la parte occidental. Esta división fue oficializada más tarde por Constantino, quien se convirtió en el primer emperador romano en adoptar el cristianismo y trasladó la capital del imperio a Bizancio, rebautizándola como Constantinopla, hoy Estambul. La caída del Imperio Romano de Occidente y la continuidad del Imperio Bizantino, mientras que el Imperio Romano de Oriente, conocido como el Imperio Bizantino, continuó existiendo durante varios siglos. El Imperio Romano de Occidente comenzó a desmoronarse. Las invasiones de pueblos germánicos, como los visigodos, vándalos y ostrogodos, socavaron la capacidad de Roma para defender sus fronteras. En el año 476 después de Cristo, el último emperador romano de Occidente, Rómulo Augustulo, fue depuesto por el líder germánico Odoacro, lo que marcó el fin formal del Imperio Romano de Occidente. Sin embargo, el Imperio Romano no desapareció por completo. El Imperio Bizantino, con su capital en Constantinopla, continuó la tradición romana en el este durante casi 1000 años más. Aunque el Imperio Bizantino enfrentó sus propias crisis y eventual caída en 1453, con la conquista de Constantinopla por el Imperio Otomano, la herencia cultural, administrativa y jurídica de Roma perduró en Oriente, influyendo profundamente en la historia medieval y moderna. La caída del Imperio Romano de Occidente y la supervivencia del Imperio Bizantino ilustran la complejidad de la historia romana. Aunque el imperio se dividió y las estructuras políticas cambiaron, el legado de Roma perduró a través de la cultura, el derecho, la arquitectura y las instituciones que dejaron una huella indeleble en la civilización occidental.